algo muy importante que tenemos que aprender en la enfermería es las curaciones de heridas, que es algo que nos vamos a enfrentar y no nos va a servir solo para atender un paciente, sino que puede ser para nosotros mismos. Entonces tenemos que tener los elementos necesarios para poder hacer esta curación. Hay pasos que seguir, ¿cierto? Lo primero sería hacer una buena sujeción al paciente, y ahí va a depender, ¿cierto?, qué paciente tengamos. Si es animales mayores, ¿cierto?, vamos a necesitar lazo o una manga, un brete, ¿ya?, para poder inmovilizar. Si es mascota, ¿cierto?, dependiendo qué mascota es también, por ejemplo, con un perro, ¿cierto?, un canino, con un bozal, que puede ser bozal, ¿cierto?, que ya viene diseñado como bozal, o también una amarra. Ya, con la amarra también, de hecho yo confío más en las amarras que en un bozal, porque a veces como viene un solo tamaño, a veces no se ajusta al hocico. Entonces se puede hacer un bozal con un lazo y queda mucho más firme. Porque obviamente si vamos a hacer una intervención en la herida que le duele, va a tener esta tendencia a querer mordernos, ¿ya? Así que contención y movilización del paciente. Ahí hay que tener cuidado con la presión, sí. Con el lazo. Claro, sí, porque muchas veces en ese intento de hacer esa inmovilización nos podemos pasar y no lo dejamos respirar y puede entrar en un shock, ¿ya? Entonces un bozal de canastilla no sería útil en este caso. Sí, también. ¿Sí? Igual, sí, en el fondo cuando es una emergencia, ¿cierto? Hay que atenderla y hay que, con lo que tengamos hay que hacerlo. Por ejemplo, en el caso de los gatos, a veces con una frazada los podemos envolver. O los podemos dejar un ratito para que se calmen antes de ingresar a hacer todo lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Existen bozales de gato, ¿ya? En el fondo les tapa incluso hasta los ojitos, porque ellos, no viendo a su alrededor, también están un poquito más calmos. ¿Ya? Entonces, la sujeción, contención es lo más importante. O sea, para hacer primeros auxilios en animales sí necesitamos de ayuda. ¿Ya? Hacerlo solo se puede, pero se complica mucho más. ¿Ya? Entonces vamos a necesitar utilizar nuestros guantes, ¿cierto? Y no es tan solo para protegernos nosotros, ¿ya? Porque eso sí es importante, pero al atender una herida, nosotros podemos contaminar la herida, ¿ya? Entonces hay que utilizar guantes, ¿ya? La zona donde está la herida es importante limpiarla. Primero entonces vamos a cortar todo el pelo, lana, plumas, dependiendo de nuestro paciente, todo muy amplio, ¿cierto? Donde está la herida, supongamos que esta es la herida, tiene que ser una zona bien amplia alrededor de la herida lo que vamos a despejar. Podemos ocupar tijera, ¿cierto? O lo que tengamos a mano, una rasuradora, que es un poco más difícil tenerla. Ya lo que más probable tener es una tijera. Ya despejar la zona, se recomienda colocar unas gotitas de vaselina a la tijera para al ir cortando los pelitos vayan quedando pegados aquí y no entren a la herida. ¿Ya? Eso es una sugerencia. O se puede poner una gasa húmeda también dentro de la herida. También. Lo protegemos mientras cortamos el pelo, lana o... ¿Cuánto de los centímetros, si tenemos la herida, cuánto es lo conveniente para despejar y no molestar en sí la herida? No sabría decirte en centímetros, pero amplio, bondadoso, ¿ya? Porque después esa herida tiene que cicatrizar y necesita ese espacio. Entonces no sabría decirte 2 centímetros, 3, pero bien amplio. Si tenemos aquí, pongamos esto, la herida, ¿sí? ¿Ese espacio está bien? Sí, un poquito más diría yo. ¿Sí? Tiene que estar despejado. Bueno, entonces despejamos todo lo que pudiese tener del pelo, lana, y luego procedemos a hacer la limpieza de la herida. Para eso lo ideal es tener un suero en nuestro botiquín, ¿ya? Si no contamos con suero, tendría que ser agua hervida con matico, que eso también ayudaría bastante, ¿ya? Entonces, con una jeringa, ojalá lo más grande posible, ¿ya? Si tenemos de 20, vamos con la de 20. Si no, sería con una de 60, que sería lo ideal, ¿cierto? Sacamos para que sea este suero estéril y por presión, ¿cierto? Arrojamos el suero para que caiga, porque pueden haber piedras, pasto, barro, ¿cierto? Sobre todo nuestros pacientes que están, ¿cierto?, en contacto con el ambiente, puede haber de todo, ¿ya? Entonces por arrastre va limpiando con el suero esta herida, ¿ya? Luego de eso, si es una herida por mordida, lo ideal podría ser aplicar algún antiséptico. El de los menos irritantes para las heridas es la clorhexidina. En este momento no lo tengo aquí, ¿ya? El yodo lo podríamos ocupar, pero alrededor, no en la herida misma, porque irrita demasiado los bordes
y incluso podría costar más después que cicatriz. O se puede ¿Ya? diluir. Diluir sería una opción, ¿ya? Si necesitamos hacer, por ejemplo, hay una hemorragia muy grande, hay que hacer presión, ¿ya? Lo ideal es mantener en el botiquín algunas compresas, no es compresa. ¿Apósito? Apósitos. Esto lo hicieron estudiantes aquí, ¿cierto? Que se componen de gasa y algodón, ¿ya? Podemos, estas se hacen manualmente, lo podemos hacer solo gasa, ¿ya? Pero si es una hemorragia más grande nos podría servir esta que tiene algodón. Entonces hacemos presión en la zona Y se esteriliza. hasta que esto se esteriliza. Si se fijan, están envueltos y tienen un marcador de esterilidad, ¿ya? Bueno, nosotros lo hacemos con papel, pero también venden uno hecho, por ahí, una vasita. Creo que se coloca así nomás en la herida o se le aplica algo. Para hacer claro. Esto, bueno, también se puede utilizar, venden estas bolsitas que uno las va sellando y se van al autoclave, ¿ya? Entonces, con eso, pero si se fijan, por ejemplo, si una herida grande, esta gasita no duraría nada. Entonces, dependiendo del tamaño de la herida, es lo que también Pero vamos a esas hacer. vienen preparadas porque hay algunas Las que venden vienen... y las podemos hacer, ¿ya? Porque, por ejemplo, en las clínicas, sobre todo, se está ocupando, si se hacen cirugía, es mejor elaborarlas porque son carísimas. Así Vienen comprarlas. estériles, pero son más caras. Claro. Y son- tamaño muy pequeño. Claro, entonces tú las preparas a lo que tú necesitas. ¿Ya? Y me habías hecho la Sí, si a esa cosita se le Ah. aplica algo o así nomás en la herida de hemorragia. Si es hemorragia, presión, Ah, necesitamos presión. Si descubrimos que hay un vaso que está arrojando sangre, para eso tenemos las pinzas hemostáticas, ¿ya? Y hacemos presión, esto queda trabado, ¿ya? Hacemos presión en la zona de donde está sangrando, ¿ya? Y ahí podemos seguir haciendo la limpieza y si es necesario hacer una sutura. Si hay una arteria suelta, se puede suturar. Claro. ¿Y cómo hacemos esa sutura? Con la sutura, bueno, en este caso es un nylon, ¿ya? El nylon es para hacer sutura externa, ¿ya? Ahí, si es muy profunda la herida, tendríamos que ocupar una sutura que sea absorbible, ¿ya? Porque nosotros vamos a cerrar y va a quedar ahí adentro la sutura. Ese nylon es como una cuerdita. Es pues un hilo que es de nylon, piensa como un hilito de Como el nylon. hilo de pescar. Como el hilo de pescar, ¿ya? Pero este se ocupa para lo externo, ¿ya? Cuando cerremos la piel, ahí podríamos ocupar eso, porque Porque hay nosotros que sacarlo. Lo podemos sacar. Y hay otros que generalmente es de color violeta, esos son para lo que es más interno. Ácido poliglicólico. Claro, ese es el más utilizado. Y ese Ya, se puede utilizar cuando el animal tiene la piel muy gruesa, por ejemplo una vaca, porque en un animal doméstico igual se podría. Animal doméstico son todos los que estudiamos, por si acaso. Es que hay ¿Ya? diferentes Sí. medidas de hilo. Ay, Tú- Por ejemplo, sí. esta es súper finita, es un 5-0, muy finita. En animales grandes no hablamos con el 0, hablamos de 1, 2, Ay. esas medidas. Son más gruesas. Esta no, Esa- en una vaca no serviría. Ese es para pequeños y a lo mejor para oftalmológico. Sí, es muy Sí. pequeño, muy pequeño. Como para una herida incisa o no. ¿Sirve eso? O sea, para una incisión sí. Sí, pero depende. O sea, ese no, Ten- porque ese es muy fino. Claro, tendría que ser un gatito. No, muy ni siquiera eso. pequeño, o sea, es demasiado finito. 2-0 para los gatos, así. Sí, Sí, no, ese es muy pequeño, ese debe ser para ojos, eso. Sí, lo traje de la casa para, para representar. Sí. Bueno, tenemos este es el porta aguja, ¿ya? Que acá al romper la bolsita, nosotros agarramos la agujita y la manejamos, para no manejarla con los dedos, ¿cierto? Manejamos con el porta aguja, ¿ya? Entonces este es el que va a agarrar la aguja que trae la sutura. Ya viene con la Viene agujita. preparada. Hay algunas suturas que no la traen. En este caso uno no, lo corroboramos porque dice ahí está el símbolo de la agujita, ¿ya? Entonces el porta aguja agarra la agujita y tú te manejas con el hilo, ¿cierto? El porta aguja y te puedes manejar con pinza. Ay, no la ¿Apretar? saqué. Sí, pero bueno, Ahí puede está. ser con una. Esa. No, pero con las anatómicas. Ah, no. Sí, yo no la saqué. No Bueno, son. una pinza anatómica que son las otras, las típicas pinzas, o esto, ¿cierto? Entonces ahí te vas ayudando para poder ir suturando, ¿ya? No siempre tenemos que suturar heridas, ¿ya? Porque sobre todo, por ejemplo, las mordidas, que son heridas muy sucias y hay desgarro. Y si tratamos de unir, al final va a ser peor, ¿ya? Entonces, lo más importante de las heridas es la limpieza,
Y ¿ya? que se van sellando solas. Y claro, ir cuidándola, etcétera, porque imagínense una oveja, un cerdo, una vaca con heridas, que el ambiente de por sí es sucio, cuidarla, hacerle los aseos.